la guerra, el populismo, una pandemia mortal, sociedades divididas y posiblemente al borde del colapso. Pareciera que estuviéramos hablando de hoy en día, ¿verdad? Pues no. Estos temas se tratan en una novela publicada hace 100 años, La montaña mágica de Thomas Mann. Es una novela que aborda temas que aún son vigentes y que suscitan entusiasmo y antagonismo. Yo creo que es una lectura fascinante, es una novela que tiene muchas lecturas, tiene muchos niveles y tiene muchos temas. Y con sus 1000 páginas, es literalmente un peso pesado de la literatura, que hace que merezca la pena leerlo. El centenario de la publicación de La montaña mágica se celebra con una exposición en la ciudad natal de Thomas Mann, Lübeck, con escenificaciones teatrales e incluso una segunda parte del libro escrita por otro autor. Pero, ¿de qué trata este clásico de la literatura alemana? Bien, pongámonos en situación. Nos trasladamos a los Alpes suizos, a un sanatorio especializado en curar enfermedades pulmonares, un mal común en aquella época. Thomas Mann sitúa su novela en 1907, cuando la tuberculosis era una de las principales causas de muerte en Europa. El mejor tratamiento para los pacientes más pudientes era respirar aire puro y darle tiempo al proceso de recuperación, cuya duración podía ser extensa. En este entorno aparece el protagonista principal de la novela, un joven que va a visitar a su primo enfermo. El personaje Hans Castorp viaja a este lugar para quedarse 3 semanas, pero termina quedándose 7 años. Se enfrenta a todos los debates ideológicos, políticos y filosóficos de la época. Lo curioso del libro es que, aunque en realidad Hans Castorp está sano, se sumerge de lleno en el sanatorio, convive con los pacientes, participa en sus debates filosóficos y en todo lo que implica ser paciente allí. Las estrictas rutinas sanitarias, las comidas lujosas y la obsesiva toma de temperatura. Acaba viviendo como uno de ellos. Y entonces, en un lugar aislado y un ambiente hermético, se exploran temas que todavía hoy interesan a la humanidad. La enfermedad, la muerte, el progreso, las reacciones, la ciencia y el amor desempeñan un papel primordial. Definitivamente, temas complejos. Para tratarlos, Thomas Mann crea 2 personajes, pacientes de la clínica, con filosofías totalmente opuestas. Settembrini, por un lado, defiende el progreso, la libertad individual y la ilustración. Por otro lado está Nafta, quien quiere ver a la sociedad dominada por un régimen totalitario. Con el auge del comunismo y el fascismo en ese entonces, los regímenes totalitarios empezaban a tomar el poder en Europa. Hans Castorp está atrapado entre estas 2 figuras. Toda la novela gira en torno a la toma de decisiones. ¿Qué bando tomará? Ambos personajes se convierten en los mentores de Hans Castorp, y él está dividido entre sus 2 filosofías. Finalmente, sus explosivos debates se tornan violentos. Los 2 rivales se enfrentan en un duelo. Ese es solo el principio de la violencia. El libro termina en 1914, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, y Hans Castorp desapareciendo en el caos de la batalla. Cuando La montaña mágica se publicó, se convirtió rápidamente en un éxito de ventas a nivel internacional. A lo largo de las décadas, personas influyentes han declarado que era su libro favorito. Por ejemplo, la crítica estadounidense Susan Sontag, que dijo haberlo leído 7 u 8 veces. Y en España hasta surgieron clubes de fans en colegios y universidades. Pero no es necesario tener 3 doctorados en Nietzsche para poder acceder a Mann, porque en Mann hay mucha ironía y hay muchísimo humor, aunque hable de cosas muy serias, pero el libro en sí es una experiencia de placer y también eso, donde realmente hay escenas graciosísimas. Sin embargo, hubo un grupo al que no le gustó La montaña mágica, la Oficina de Turismo de Davos en Suiza. Pensaban que el libro daba una mala imagen de la ciudad. De hecho, pidieron a otro gran escritor alemán de la época, Erich Kästner, que escribiera una novela que dejara a Davos mejor parada. La vida de Thomas Mann es tan interesante como la de sus personajes.
Nacido en 1875 a principios del Imperio Alemán, sus diarios revelan que era bisexual, en una época en la que esto no era aceptado. En 1929 ganó el Premio Nobel por su novela Los Buddenbrooks. Más tarde, huyó de la Alemania nazi con su mujer Katia, una judía convertida al cristianismo, y sus 6 hijos. Pero demos un paso atrás. En 1912, a Katia Mann le diagnosticaron tuberculosis. Thomas Mann fue a visitarla a un sanatorio de Davos y este se convirtió en su fuente de inspiración. Son meras casualidades y eso es lo extraordinario. Son grandes historias de las que aún hablamos que tardaría años en crear y como casualidad. Originalmente quería escribir La montaña mágica como un relato corto, que luego se convirtió en una novela de 1000 páginas. Le llevó 12 años escribirla. Fue interrumpido por la Primera Guerra Mundial. Pero además, Mann estaba pasando por una transición intelectual. Cuando comenzó a escribir el libro, estaba muy a favor de la guerra. Thomas Mann se dejó llevar por la euforia bélica que impulsó a muchos intelectuales y autores, escritores, artistas de la época. Participó plenamente, se puso en primera línea y en 1918, cuando la guerra estaba perdida, se encontró completamente desorientado, solo. Thomas Mann cambió de bando y se convirtió en uno de los más elocuentes defensores de la República en los años 20 y en un auténtico demócrata en los años 30. A más tardar en su exilio en Estados Unidos. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, Thomas Mann abandonó Alemania con su familia. Se trasladó a Suiza, luego a Los Ángeles y más tarde regresó a Suiza. Thomas Mann abogó por la tolerancia y la dignidad humana hasta su muerte en 1955. Cuando Mann escribió La montaña mágica, estaba pensando en su propio proceso de transformación política. Pone mucho de su antiguo yo en el personaje de Nafta, con sus opiniones belicistas, de las que luego se distanció. Lo que más me impresiona de Thomas Mann es su honesta y sincera voluntad y valentía para analizarse a sí mismo. Es decir, para revisar continuamente sus convicciones, llegar a nuevas conclusiones y defenderlas. Eso es lo que refleja La montaña mágica. Cuando se publicó La montaña mágica en 1924, la sociedad europea estaba realmente al límite. Mann nombra un capítulo crítico del libro La gran irritación. Reinaba un ambiente de inquietud, de tensiones exacerbadas, de temor existencial y la sensación de que la sociedad podía venirse abajo. Estaba en el aire, dice la novela. Se percibe un tremendo malestar, un miedo al futuro donde las cosas se desbordan. Thomas Mann escribe sobre la polarización total, las divisiones, las personas que han dejado de escucharse. Este es el punto de inflexión en el que nos encontramos ahora, el momento de gran irritación. Basta con encender cualquier programa de entrevistas los domingos por la noche para ver que la gente no se deja hablar ni se escucha. Todo consiste en lanzar opiniones. Mann ve cómo la política cae en manos del populismo y en el discurso del odio y la desinformación. Nota las tensiones y los peligros que más tarde conducirían a la caída de la República de Weimar, el primer intento alemán de alcanzar una verdadera democracia parlamentaria, que acabó con la era nazi. Se puede seguir de forma impresionante en el libro, que lo describe con tremenda estética, pero también con tremenda perspicacia psicológica. En la novela se describe un estado de ánimo en el que uno acaba preguntándose quién disparará primero. Primero en este duelo que ocurre al final y luego en la guerra en la que desemboca todo. ¿Quién dispara primero? Incluso hoy en día vemos cómo algunas personas recurren a la violencia cuando las palabras no le alcanzan para lograr su objetivo. Creo que también es tristemente actual, pero deberíamos tenerla también en la cabeza, ¿no? De, bueno, aquí ha pasado un siglo, justo 100 años, y estamos igual. Mann también se adelantó a su tiempo en materia de sexualidad. Sus primeras novelas, Tonio Kröger y Muerte en Venecia, tenían un fuerte trasfondo homoerótico.
La montaña mágica contiene motivos homosexuales. Este libro rompe con todos los estereotipos, especialmente sobre las cuestiones de cómo hablar del cuerpo, la sexualidad y el erotismo. Hans Castorp se enamora de una mujer, Madame Chauchat, pero ella le recuerda a un compañero de clase que le gustaba. Que es un hombre, una mujer, que masculino, que femenino, y que se percibe como eróticamente atractivo en cada caso. Todo eso sale a flote aquí. En la época de Thomas Mann no existía la fluidez de género. La homosexualidad era tabú para la mayoría de la sociedad. Era un delito penal. En los años 20, Thomas Mann hizo campaña contra el artículo 175. Que penalizaba las relaciones y actos homosexuales. La propia atracción de Thomas Mann hacia los hombres era algo que vivía en secreto. Para el mundo exterior, era un honrado ciudadano heterosexual con esposa y 6 hijos. El amor, el odio, la política y la pasión, todo está aquí, en la montaña mágica. Sin embargo, Thomas Mann deja la interpretación al criterio de sus lectores. Tenemos que encontrar nuestro propio camino, igual que el personaje del cuento. Y creo que en estos tiempos de ahora, de fake news, de todo rápido, pero esto de qué va, esa idea de tener que leer con ojos críticos y ser nosotros los que lo hacemos todos y mantenernos despiertos, creo que eso es lo más actual y eso es lo que más me gusta. Y en caso de que la idea de leer 1000 páginas parezca abrumadora, siempre se puede saltar algo. Muchos lectores me han dicho lo que han obviado. Y algunas personas se toman la libertad de escribir la segunda parte de una de las mejores novelas del siglo XX.